La inflación es una de las estafas más persistentes de toda la historia de la economía. Parte de la idea keynesiana, esto es, una de las principales escuelas económicas, de que es necesario un incentivo para el consumo presente. La inflación provoca que nuestro dinero valga menos en el futuro, ya que hay más dinero que antes, pero el valor del conjunto de todo el dinero no tiene por qué aumentar en la misma proporción, así que tenemos un incentivo para gastarlo lo antes posible. Es, en la práctica, un impuesto al ahorro. Tener grandes cantidades de dinero estático ahorrado hace que su porción del total sea cada vez menor, es decir, vale menos. El consumo es, según los keynesianos, el motor principal de la economía. Sin consumo no hay producción. Esto es medio defendible porque el consumo es la etapa final de la cadena productiva. Producimos para en algún momento consumir. Pero esto no significa que para conseguir la mejor producción posible tengamos que incentivar el consumo presente. Una sociedad con recursos limitados, es decir, económicos como la nuestra, puede decidir consumir menos en el momento presente, lo que significa relegar y disminuir su satisfacción inmediata, porque espera que estos medios que no ha consumido puedan ser invertidos para mejorar los medios de producción y así tener un mejor consumo en el futuro. Dicho de otra manera, para que exista una mejora de eficacia de los medios, es necesario consumir menos en pos de disponer de más recursos económicos futuros. Los recursos que no fueron consumidos en el presente y nos dedicamos a ahorrar se convierten en más en el futuro. De momento no he dicho nada fuera de lugar. Podemos pensar en mi cuento favorito, el de la lechera, en el que una chica consigue un jarro de leche y de camino al mercado se dispone a hacer planes. Primero cambiará la leche por unos huevos, que criará y cuidará hasta que se conviertan en gallinas que venderá por una vaca y así hasta el infinito. Todos sabemos cómo acaba este cuento. Trágicamente la lechera se tropieza y pierde la leche. Pero esta fantasía que la lechera tiene de camino al mercado es la realidad económica en la que vivimos. Si la lechera hubiera sido keynesiana, a lo mejor se hubiera bebido la jarra de leche para potenciar el consumo presente y hubiera intuido de alguna manera que esto revitalizaría la economía, o alguna trampa argumental como la que utilizan los keynesianos. Podría argumentar que gracias a que ha consumido la leche, ahora existe menos leche en el mercado y por lo tanto vale más. También que al haberla consumido, su satisfacción personal habrá aumentado y eso le hará ser más eficiente en el corto plazo. Pensando en más ejemplos divertidos está la paradoja de la ventana, que os animo a que la tratéis con vuestros amigos keynesianos, si conocéis alguno. Un día en una tienda alguien rompe una ventana, todo el mundo se pone triste, todos menos un keynesiano que viene e intenta convencer a todo el mundo de que gracias al que ha roto la ventana todo está mejor. La persona que ha roto la ventana acaba de revitalizar la economía. El tendero recibirá dinero del seguro que le será suficiente para costear el precio de la ventana. El dinero de la reparación de la ventana irá a un técnico que, para conseguir los materiales, habrá ido a una fábrica y esa fábrica habrá tenido que conseguir las materias primas de otro lugar. Y al final parece que todo el mundo ha acabado ganando dinero gracias a que se ha roto la ventana. Dicho así, todo parece muy bonito, pero la pregunta que debéis formularos es: ¿cómo estamos mejor? ¿Antes de que se rompiera la ventana o después? Esta pregunta hacédsela a un keynesiano de verdad, no el muñeco de paja que me he montado en esta historia. No me considero capaz de anticiparme a la variedad de respuestas que podéis encontrar, así que vais a tener que tantear el terreno vosotros solos. Si os dicen que no, que estaba mejor antes de que se rompiera la ventana, entonces tenéis que hacer un símil con la ventana rota y el consumo presente. La destrucción de una ventana no tiene ninguna diferencia con la destrucción o el uso de un bien de consumo. Había algo y ahora no hay nada. O si sigue existiendo, ya ha realizado la función para la cual fue creado, de manera que ya no sirve para nada. Eso es consumir. La consumición, de alguna manera, es el uso destructivo de un bien. Si os dicen que sí, que gracias a la destrucción de la ventana acaban de revitalizar la economía, responde y refuta que no. Para empezar, partimos de la destrucción de la ventana, que en este microuniverso de la historia implica que había algo y ahora ya no hay nada, por lo tanto ese valor se ha destruido. La confusión es palpable porque se ha movido mucho dinero de manos, pero analizando el movimiento de dinero nos damos cuenta de que aquí hay dos personas que podrían potencialmente haber perdido dinero. Uno, el tendero, y otro, el seguro. Si la suma de todas las cuotas periódicas que el dueño de la tienda ha efectuado al seguro es superior al precio de la ventana que tenía antes, más la reparación, entonces el dueño de la tienda sale perdiendo. Si es inferior, entonces ha salido perdiendo el del seguro. Incluso, a decir verdad, existe una franja en la cual los dos salen perdiendo. Llamemos A al balance actual de todos los beneficios o pérdidas que ha sufrido el tendero con respecto al seguro. R es el coste de la reparación de la ventana y V es el precio que tenía la ventana antes de que la rompieran. Si A es menor que V más R,
gana el seguro y pierde el tendero. Si A está entre R y V más R, pierden las dos partes. Y si A es superior a V más R, gana el tendero y pierde el seguro. Como veis, destruir y consumir no implica necesariamente una mejoría económica, al contrario de lo que intuyen los economistas keynesianos. La escuela económica a la que los libertarios nos adherimos para evaluar la economía es la escuela austríaca. No voy a profundizar en los matices de esta escuela, pero para dejar constancia la voy a describir brevemente. Eso sí, en mis palabras. Consiste en tratar a la economía con la menor cantidad de dogmas posibles, de forma científica y asumiendo que la creatividad empresarial de la sociedad en conjunto y por tanto el potencial de mejoría económica es muy superior a cualquier intento centralizado de llevar a la economía por un camino. Si queréis aprender más sobre esta escuela, os recomiendo dos fuentes en español. Son Huerta de Soto, un economista español que da clases en la Universidad de Madrid, no sé en cuál, y tiene un curso completo sobre economía disponible en YouTube. Y Juan Ramón Rayo, otro economista español que escribe muchos artículos y sobre todo se ve muy implicado en YouTube, suele subir vídeo diario y en sus vídeos suele criticar medidas del gobierno, mostrar algunas apariciones en televisión y bueno, explicando la economía desde un punto de vista muy riguroso y también libertario. La lista de reproducción de Huerta de Soto y el canal de Juan Ramón Rayo estarán en la descripción. Si un Estado intenta decidir y planificar la economía de forma centralizada, estará alojando recursos productivos en medidas no tan eficientes como dejar que los agentes económicos de forma libre decidan cómo invertir su capital. Esta planificación estatal tiene muchas dimensiones y una de ellas, que es la que estoy tratando en este vídeo, es la inflación. Como dije antes, la inflación consiste en potenciar el consumo presente y, como hemos concluido en esta reflexión sobre el keynesianismo, potenciar el consumo presente es nocivo para el futuro de una economía. Por lo tanto, irremediablemente, la inflación también lo es. Y ahora quiero dar lugar a una pequeña reflexión sobre la palabra potenciar. ¿Qué significa potenciar? Es una palabra muy popular entre políticos y gente que habla mucho y no dice nada. Potenciar la transparencia. Y potenciar la formación ocupacional, la formación profesional. Pero para que quede claro, potenciar en el consumo keynesiano significa sustraer recursos que los agentes económicos querían invertir en el futuro para que los consuman ahora. Le llaman potenciar, pero en realidad es a costa de algo, a costa del futuro. Esto de la inflación no sería un problema si la divisa que se estuviera inflando no fuera de curso obligatorio, pero como sabemos, al menos en España y en la mayoría de países de la Unión Europea, el euro es la moneda de curso obligatorio, por lo que los que no tengan una buena parte de su capital en activos y tengan mucha liquidez irán lentamente perdiendo valor. Para que pierdan valor, el dinero tiene que ir a alguna parte proporcionalmente. El BCE, Banco Central Europeo, es el responsable de abrir y cerrar el grifo de los euros de nueva creación y presta u otorga incondicionalmente estos euros a los diversos estados de la Unión para que siempre tengan liquidez y siempre puedan consumir. Como dije antes, un estado que pretenda usar recursos productivos de forma centralizada lo hará de forma subóptima comparado con lo que harían todos los agentes de forma individual actuando en libertad. Así que ese valor que los ciudadanos perdemos se pierde por doble partida, porque los estados lo usan ineficientemente para cumplir sus objetivos personales, alimentar el estado del bienestar, y los pocos recursos restantes que intentan rentabilizar los invierten en proyectos administrados irresponsablemente porque no cuentan con toda la capacidad creativa de toda la sociedad. Ahora quiero hablar un poco de la inflación en el ámbito de las criptomonedas. Las criptomonedas, al menos las buenas, funcionan de forma descentralizada. Nadie posee el protocolo realmente. La inflación, como expliqué, no es buena para nadie y las criptomonedas no son una excepción. Ahora bien, como la inflación, al menos en las criptomonedas principales, no es exponencial, esto no es un problema tan serio. En Bitcoin en concreto, la cantidad total de monedas en circulación nunca podrá superar los 21 millones. Y en Monero, tal y como se hizo el protocolo, es lineal. Si tuviera que ser partidario de algún tipo de inflación, seguramente lo haría tal y como está hecha en Monero. Una inflación lineal que asegura que es imposible destruir todas las monedas, en contraste con Bitcoin, donde las monedas que llegaran a direcciones perdidas jamás podrán recuperarse. Por eso Bitcoin es de hecho una moneda deflacionaria. Bueno, mi criptomoneda favorita es Ethereum y de momento, y esperemos que siga así, posee inflación lineal. Esta inflación es de un 4% anual en proporción con la cantidad inicial que se emitió. Supondrá que la proporción con respecto al total sea cada vez menor y menor y menor y por lo tanto no afecte de forma considerable al capital que la gente tenga almacenado en sus carteras. Espero que la bajen al 1% del total inicial, como dijeron que iban a hacer en Ethereum 2.0, pero desde luego lo que espero que no se les ocurra, y creo que no será así,
es que pasen del modelo lineal a exponencial. Eso sí, aun con todo, estas inflaciones que tienen las criptomonedas tienen algo muy bueno, y es que el dinero de nueva creación es potencialmente accesible a todo el mundo. No tienes que llevar una chapita, una bandera o ser reconocido internacionalmente. Basta con aprender el protocolo de la criptomoneda que te interese y conseguir un ordenador. En contraste con el nuevo dinero fiat, que se crea en instituciones estatales y por lo tanto estas tienen el privilegio de consumirlo primero. Con todo esto, todavía en el vídeo no he mencionado el auténtico horror que es la hiperinflación. Bueno, horror para los que la viven, porque lo cierto es que a mí me parece bastante divertido. La hiperinflación sucede cuando llevas este crecimiento exponencial no a valores casi defendibles como lo hace Estados Unidos, que se mantienen un 2% anual, sino auténticas locuras. En Zimbabue hubo una hiperinflación tan alta que cada día tu dinero valía la mitad. En 2008 la tasa de inflación anual de Zimbabue era de 90 millones %, un absoluto despropósito monetario. Aquí tenéis una imagen con las distintas divisas del país para que os riáis un poco, para que veáis la gran diferencia entre los billetes que se crearon, porque como os podéis imaginar con tanta inflación, no podías ir a comprar el pan con un billete de $10 zimbabuenses, ni con 100 billetes. La gente cuando vio el percal directamente pasó a usar dólares americanos o al trueque, y algunos usaban estos billetes de denominaciones insignificantes para calentar las casas o para apuntar las cuentas de la tienda. Vamos, que el valor monetario de los billetes era muy inferior al valor íntegro del material del que estaban hechos. Y no pensemos que estas cosas solo pasan en África. En América Latina, que yo sepa, llevamos ya 2 países hiperinflacionarios que no paran de imprimir billetes. Uno es Venezuela, el paraíso socialista del siglo XXI, que bueno, de ellos nos lo podemos imaginar. El caso de Venezuela es bastante interesante porque constantemente cambian la moneda para quitarle ceros y que la gente lo tenga más fácil para hacer cuentas mentalmente y no tener siempre tantos ceros para operar. El bolívar, que es la divisa oficial de Venezuela, ha pasado ya por el bolívar, el primero, el bolívar fuerte y el bolívar soberano. Desconozco cuáles van a ser los siguientes nombres, pero imagino que van a tener que seguir creando nuevos. Así que si el gobierno venezolano me está escuchando, les sugiero que le pongan el bolívar glorioso, el bolívar divino y el bolívar Super Saiyan. Lo cierto es que la gente, los ciudadanos de a pie, no le dicen bolívar soberano, le dicen solamente bolívar. Del bolívar normal al bolívar fuerte se perdieron 3 ceros y del bolívar fuerte al soberano se perdieron 5 ceros. 8 ceros en total que se han ido perdiendo. En el momento en el que escribo el guión, que aclaro es un momento distinto del que grabo el vídeo, que también es un momento distinto del que lo subo, 29 de marzo de 2020, el malvado imperialismo capitalista todavía no ha tomado el control de Venezuela. Gracias a esto, en estos momentos puedes disfrutar de un kilo de café molido en el supermercado por 500.000 bolívares. Estos bolívares soberanos, no de los primeros. Si quisieras pagar el kilo de café con bolívares de los de verdad, de los auténticos, te costaría 50 trillones de bolívares, entendiendo los trillones en el sentido anglosajón, o 50 billones en el sentido español. Os animo a que os metáis en el enlace que voy a dejar en la descripción para que, si ha pasado mucho tiempo desde que yo he grabado este vídeo, comprobéis el precio del mismo café. Bueno, para acabar ya con el último caso, Argentina. Si Venezuela ha necesitado 2 cambios de su divisa original para quitar ceros, en Argentina han hecho falta 4. Estos han sido el peso moneda nacional, el peso ley, el peso argentino, el austral y por último, el peso. Un peso son 10 trillones, al sentido americano, de pesos moneda nacional. Lo cierto es que me sabe un poco mal comparar a Venezuela con Argentina, porque comparando el peso argentino con el bolívar, el peso argentino parece el patrón oro. Y es que ha sido una hiperinflación mucho más lenta desde 1960. Desde el 5 de diciembre de 2003 hasta ahora, la moneda vale 22 veces menos. Por lo que si solo tuviéramos el bolívar para compararlo, nos parecería que los argentinos han hecho algo bien, aunque lo que ha pasado realmente es que no se atreven a hacer todo mal, no se atreven a ser auténticos socialistas. Espero que el vídeo os haya gustado, un cordial saludo y a ver si nos vemos en el siguiente.